Una de frase. Vale. Bueno, hola a todos. Gracias a todos por venir, por estar aquí. Con la cantidad de oferta que había de charlas, es un honor para mí que estéis todos aquí. Soy Daniel Ompanera Velasco. Trabajo en Solid Gear, que es una empresa de Valladolid. Bueno, desde que acabé la carrera, como por el 2007, Javi, cuando acabamos la carrera, por ahí, pues ya va para un porrón de años, y me dedico, programado, y desde hace unos años en Xamarin, soy desarrollador Xamarin en Solid Gear y líder de proyecto. Aparte de desarrollar en Xamarin, me encanta liderar equipos ágiles, ¿vale? O sea que también alguna charla encontraréis de metodologías ágiles que doy. Y en este caso, bueno, la charla el tema que vamos a tratar va a consistir en cómo testear aplicaciones Xamarin Forms y no morir en el intento. Es algo en lo que yo me he encontrado. Esto no me voy con esto, ¿vale? Bueno, las presentaciones me las hice a mano porque como Javi tardó la presentación, dije, bueno, me la hago a mano y porque me gusta hacerlas a mano. Además el monete me ha quedado bastante bien. Bueno, entonces los temas que vamos a tratar es algo que me llevaba preocupando. De hecho, el año pasado, cuando ya vine por aquí, estuve en una conversación de a ver cómo testeaba a la gente, qué hacíamos, porque yo estaba inmerso en este problemón de decir, ¿cómo testeo aplicaciones Xamarin? A mí me parecía que era un poco infernal. Es decir, en Solid Gear solemos testear todo lo que hacemos. Hacemos backend, hacemos aplicaciones nativas, Android iOS, y cuando llegué a Xamarin me resultó complicado aplicar un esquema más o menos de Xamarin Forms, ¿vale? Y entonces es lo que voy a intentar explicar, los pasos que he dado y las razones de dónde estoy ahora, de por qué estoy donde estoy, ¿vale? Y para ello, pues bueno, viene a explicárnoslo, me voy a ayudar de mi amigo el Capitán ViewModel, ¿vale? Que nos va a ir explicando paso a paso lo que hemos hecho. Bueno, este es un poco el índice. Lo primero es ¿por qué testeamos? A lo largo de los años desarrollando me he encontrado estos casos, ¿vale? En gente. Bueno, ¿cuántos de aquí testeáis vuestras aplicaciones? En mayor o menor medida. Vale. Tú luego me decís que directamente le dice ¿qué? ¿Cuál? Perdona. Y la típica razón que te dicen es no me pagan para testear, ¿vale? Luego otro que es porque me obligan, porque mi cliente o mi líder de proyecto, mi jefe o tal, dice que 100% de cobertura de código, y eso lo que pasa es que acabas odiando los testing, ¿no? Porque te entorpecen. Luego en el de porque quiero dar charlas, que sería quizás la corriente de testear parece que mola, decir que haces TDD y te pones una pegatina que pone TDD y tal, mola, pero no sé muy bien qué me aporta. Y luego está las que realmente te das cuenta de que hacer testing mejora tu código, porque te pones en situaciones en las que no te pones cuando estás queriendo dar tu código. Consigues un menor acoplamiento, que va enlazado con el primero, una mayor legibilidad del código. Cuando esto de la mayor legibilidad es especialmente importante cuando trabajas en una consultora y al final tu código acaba en manos de otra gente que lo asume, propia del cliente, y asume ese código. Y uno de las cosas que quieres conseguir es que no estén volviendo a ti constantemente a darte el coñazo, hablando claro. Y luego también porque ayuda a estandarizar código a través del menor acoplamiento y arquitecturas estándar que te permiten testear. Vas a conseguir que sea más estandarizado de generación de código, ¿vale? ¿Qué tipos de testing? Bueno, en cualquier momento me podéis interrumpir si no estáis de acuerdo o si queréis comentar algo o discutir lo que sea, que a mí me encanta discutir. Tipos de testing. Esto no es una lista exhaustiva de tipos de testing, sino es más o menos tipos de testing de los que todos hemos oído hablar, y sobre todo es en los que ahora mismo creo que tenemos más control al desarrollar una aplicación móvil, ¿vale? Tendríamos los unit tests, ¿no? Tenemos, bueno, por un lado, voy a empezar por abajo, los UI tests. ¿Quién ha oído hablar de test de UI en Xamarin?
claro, los test de usabilidad últimamente, y está bien, ¿vale? Pero creo que la razón por la que han tenido tanta publicidad y nos llevan tanto en App Center, si te metes, tienes ahí las granjas de testeo de UI y tal, es básicamente porque, lo siento, pero es la manera que tienen de monetizar mucha pasta, es a través de los test de UI. Entonces nos los han metido los últimos años por los ojos para que acabemos todos siendo test de UI. A mí luego la experiencia que tengo es que realmente no es el tipo de testing que de manera general tendríamos que hacer, ¿vale? Sino que para llegar ahí y para que se dé el tipo de situaciones en las que podemos sacar ventaja de hacer test de UI, se tienen que dar muchas condiciones, ¿vale? Entonces, la discusión va a ir entre tests unitarios y test de integración. Un test unitario es aquel que hago sobre una parte individual de mi código, o sea, me valida digamos, partes atómicas de mi código, ya sean funciones, ya sean clases, ¿vale? Y un test de integración es aquel que va a intentar validarme el comportamiento de las distintas partes de mi código cohesionadas, ¿vale? Entonces, yo los considero dos partes fundamentales de los tests, ¿vale? Es a lo que he llegado. Pero al principio, cuando yo empezaba a testear, empecé haciendo test unitarios, ¿vale? Y a mí me parecía que quedaban, pero que quedaban cosas pendientes de testear, o que no era capaz de hacer testeos realmente importantes de comportamiento. Y entonces es cuando empecé a investigar el tema de los test de integración. Bueno, un test unitario sería el típico test, o los típicos test que me interesan para validar cosas concretas. Por ejemplo, un formulario en el que meto una tarjeta de crédito para pagar, o un formulario de recepción de un pedido. Bueno, en este tipo de test, lo que quiero, una de las partes que quiero testear es que todas las condiciones que quiero cumplir de tarjeta de crédito, por ejemplo, saber si es Mastercard, que los números de Visa son correctos, la fecha de validez, el CVC, ¿vale? Eso serían son tipo de test unitarios que hago sobre la parte atómica que es, o por ejemplo en el formulario de recepción de un pedido, pues quiero comprobar si estoy haciendo bien la validación del DNI, si yo que sé, puedo validar que la firma realmente ocupe bastante la pantalla para evitar que me pongan X, ese tipo de test que puedo hacer y que cumplen unos principios básicos, el típico FIRST, que es decir, que se puede hacer de manera rápida, desacoplada, repetida, que es automáticamente validable, que se valida automáticamente, todos los casos, no solo el caso de éxito habitual, ¿vale? Pero como hemos dicho, esto solo a mí me parecía que quedaba cojo, que quedaban cosas cojas. ¿Por qué? Pues porque el introducir la tarjeta de crédito es parte de un proceso bastante más complejo de reserva, por ejemplo, ¿no? O de adquirir un producto. Y lo que a mí me parecía que era realmente importante de validar es que los flujos de usuarios se comportan como esperamos que se comporten, especialmente en aplicaciones móviles en las que quiero controlar situaciones como no tengo conectividad, recupero conectividad, me matan la aplicación, este tipo de cosas. Ese tipo de cosas los test unitarios no dármelos, porque solo tienen en cuenta unidades atómicas, ¿no? Por eso, los test de integración lo que me van a tener en cuenta son flujos de usuario. Bueno, hay diferentes enfoques a la hora de hacer test de integración, pero bueno, el más normal sería empezar de arriba abajo, es decir, sería dividir mi arquitectura en lonchas verticales en base a flujos de usuario, a experiencias de usuario. Es decir, la experiencia de usuario normal es la de, pues yo qué sé, por ejemplo, hacer una reserva. Pues esa es la normal. La siguiente sería pérdida de conectividad cuando estoy haciendo una reserva, o pues estoy haciendo en medio del proceso de reserva. Ese tipo de experiencias de usuario son las que quiero validar, y para eso lo que voy a hacer es dividir mi arquitectura en lonchas verticales, ¿vale? Digamos, lo que voy a intentar es automatizar o hacer con código pruebas que haría de manera real, de manera manual, ¿vale? Eso es lo que me van a intentar hacer los test de integración. Podéis decir en este punto, ¿vale? Pero eso, la tendencia que tuve al principio, es decir, voy a intentar
las mismas pruebas que haría de manera manual, las voy a intentar hacer con test de UI, que para eso me lo vende Xamarin, no me lo vende Microsoft. En mi experiencia, primero, como vamos a ver ahora, no tiene sentido la mayoría de veces no tiene sentido pegarte mucho con la prueba de la capa de UI, porque al final es cosas que no has hecho tú, sino que simplemente tú has declarado la capa de UI, digamos que, y más cuando utilizamos Xamarin Forms, ya podemos casi suponer que va a renderizar bien en casi todos los dispositivos. Es decir, a nada que sigas una serie de reglas, puedes tener bastante aproximación a que eso, a que no necesitas testear cosas muy concretas, a no ser que estés haciendo cosas muy complejas de UI, básico de que en casi todos los dispositivos se va a renderizar bien. Y por otro lado, hacer test de UI es súper complejo. Es decir, casi necesitas a alguien que esté dedicado todo el rato a implementar los test de UI, que luego se lanzarán en las granjas y lo que tú quieras, ¿no? Entonces, esto lo que yo quería era, de una manera más simple, poder probar este tipo de flujos para que, bueno, pues para ver que mi arquitectura realmente estaba, pues el principio que nos enseña una canción de alto acoplamiento, baja cohesión, ¿no? Un error, decíamos, una canción estúpida, pero realmente es lo contrario, ¿no? Bajo acoplamiento, alta cohesión, es lo que queremos conseguir, pues este es lo que queríamos probar. ¿Me seguís hasta aquí? ¿Me está entendiendo? ¿Quién de todos no conoce lo que es el modelo MVVM? ¿Hay uno que no lo conoce? ¿No lo hacéis? ¿Todo el mundo aquí sigue el modelo MVVM? Vale, pues vamos muy rápido entonces. Bueno, este sería de manera compleja. Entonces, ¿qué me permite probar un test de integración? El test de integración me va a permitir probar todo lo que no sea la vista. Por la vista, tendría que irme a test de UI, pero como os he dicho, esto es rebatible, probablemente, pero yo tengo mis razones para creer que no hace falta probar la vista en la mayoría de los casos. A nada que siga una serie de reglas y a nada que me haya preocupado un poco de entender cómo es lo que es la Xamarin Forms o tal, ¿no? Hay situaciones en las que sí que puedes requerirse, ojo, no estoy diciendo que no, pero a nada que sea un poco ducho con el desarrollo y a nada que mi flujo de desarrollo sea un poco ágil y me permita tener tiempos de respuesta bastante ágiles o flexibles, puedo atender un error que alguien me reporte en la capa de UI de manera bastante, si mi arquitectura está desacoplada, ¿vale? No sé si me explico. Por eso creo que hay que centrarse en esta parte. Entonces, ¿cuáles son los principales retos que nos enfrentamos al probar toda esta parte? Como veis, está compuesta del modelo MVVM, estaría por aquí, y aquí abajo tenemos los servicios que conectan a recursos externos, por ejemplo, recursos de device, recursos de una API REST, ¿vale? ¿A qué retos nos enfrentamos? Vale, pues los retos que nos enfrentamos son cómo moquear esas interacciones que son externos a mi aplicación. Y hay tres situaciones en las que queremos moquear. Por un lado, por arriba, lo que queremos moquear es directamente Xamarin Forms, para que en los test de integración que yo hago, cosas como beginning bow con main thread o navigation push async, pues no, efectivamente no crashee cuando estoy haciéndolo en mi test, cuando estoy ejecutando eso en mi test. ¿Por qué? Porque no estoy cargando Xamarin Forms en mi entorno de test, o visto desde abajo. Por ejemplo, cuando estoy accediendo a un servicio de conectividad, cuando ejecuto los tests, no estoy accediendo a Android ni estoy accediendo a iOS. Entonces, de alguna manera tengo que moquear esos servicios. ¿Se me entiende? ¿Se me sigue? Vale, cualquier cosa me paráis, por favor. El otro sitio que nos supone un reto es moquear esos servicios, por ejemplo, que pueden ser el servicio de localización, el servicio de conectividad, acceso a ficheros, acceder a información de un device, ¿vale? Acceder a una API o acceder a una API REST, que es el tercer servicio, que es
otra de las cosas añadidas que era especialmente interesante. Creo que casi nunca probamos cómo reacciona nuestra aplicación ante eventos inesperados en el servidor. Es decir, ¿qué pasa si mi aplicación pierde conectividad a este nivel? Es decir, mi wifi, no tengo wifi o no tengo datos. Pero ¿qué pasa si el servidor de manera inesperada me devuelve un 401 o me devuelve un 500 porque el servidor está caído? ¿Cómo pruebo esas cosas? ¿Cómo sé que mi arquitectura realmente es robusta para no crashear ante situaciones de ese tipo? Que sí, que como desarrolladores de móvil le echaremos la culpa al backend, pero genera experiencias de usuario que no nos reportan nada bueno, ¿vale? Entonces, ese tres tipos de situaciones, no sé en qué medida os habéis tenido que enfrentar vosotros a este tipo de cosas. Bueno, luego me pregunto. Aquí es donde quiero entrar. Servicios. Vamos a ir en esos tres retos que nos supone, explicando cómo he resuelto o cómo creo que hay que resolver cada uno de esos tres retos. Para afrontar el moqueado de servicios, bueno, pues creo que no sorprendo a nadie cuando digo que para moquear un servicio, si no lo estáis haciendo, pero Xamarin lo que nos propone para moquear un servicio es parecido a lo que usamos para hacer independiente la implementación de cada una de las plataformas. Es utilizar inversión de control, inyección de dependencias o, en este caso, un service locator que ya nos provee Xamarin Service. Entonces, lo que hacemos es, para cada uno de los servicios que tengo, defino su interfaz y, al igual que lo que haría sería en la implementación de Android o iOS, declararía la implementación dentro del Dependency Service, lo que quiero hacer es declarar una implementación que será moqueada y la voy a inyectar a través del Dependency Service en cada uno de mis view models. ¿Se me sigue? Vale, entonces, esto, luego si me da tiempo, es que como nos han cortado con tanto problema, me gustaría enseñarlo en código, pero básicamente es que yo voy a inyectar las dependencias a los servicios que tenga a través del Dependency Service, que al efecto se ha hecho como otra interfaz, ¿vale? Para que luego sea fácil, eso nada, son problemas de la implementación, pero si se entiende un poco el sentido. Por otro lado, tengo que enfrentarme con cómo moquear Xamarin Forms para que este tipo de situaciones no afecten a mis test de integración. La típica, la que más me ha pasado a mí, bueno, aparte de la navegación, que eso sería un problema aparte, y si me da tiempo luego lo abordamos, el begin invoke con main thread, por ejemplo, o el acceso, o cuando guardas variables de propiedades de la aplicación. Si con los servicios mi recomendación es hacer una implementación propia nuestra, que en general suele ser mi recomendación, sobre todo en un mundo de consultoría en el que luego tienes que la aplicación no te pertenece, es bastante, o yo valoro bastante, el no tener que usar recursos externos o no tener que usar librerías nuggets externos a la hora de que tu aplicación funcione, porque a la larga te supone estar mucho de esos paquetes, ¿vale? Pero en este caso, sin que sirva de excepción que confirma la regla, es bastante útil usar una librería que se llama Xamarin Forms Mocks, hecha por Jonathan Peppers, que lo que nos hace es moquear directamente este tipo de llamadas, ¿vale? Porque el problema de este tipo de llamadas es que las interfaces que declara Xamarin Forms son internals. Entonces no podemos usarlas, no podemos, digamos, crear nuestra propia implementación. Bueno, y él utiliza un recurso y tal para que sí que se pueda hacer eso. Lo más fácil es Xamarin Forms. ¿Cómo resolver el tema de las llamadas a una API REST para poder moquearlas y devolver la llamada que queramos nosotros en cada test? Vale, pues esto, que no sé si alguien lo conocía, pero a mí me parece un recurso de implementación bastante útil, es
que HTTP Client, la típica librería para llamar a recursos web, puedes inyectarle una dependencia que es HTTP Message Handler. Entonces, el recurso es, creas un moqueado Message Handler y se lo inyectas en los tests, ¿no? En tiempo de ejecución. Y eso lo que vas a hacer es que a través de una pequeña implementación puedes sobrescribes el método setAsync. Bueno, esto que aparece aquí mock, que no lo he dicho, es una librería que me permite moquear interfaces, ¿vale? Entonces, con un pequeño recurso lo que hago es sobreescribir setAsync, y esto me permite devolver el status code y el content que yo quiera de cualquiera de las llamadas que está haciendo mi aplicación. ¿Se me sigue? Quería pasar a enseñar código para que veáis en cada uno de los supuestos cómo se ha hecho, y luego ya pasamos a preguntas y respuestas, si queréis. A ver si puedo... Javi... Sí, pero pasar el código ahora. Ah, espera, que pasó el... ¿Puedes cambiar la resolución? A lo mejor... Vamos a ver... Si vas a display... A ver que hago un mirror y a ver si es más fácil. ¿Se ve? Se ve súper pequeño, ¿no? Siento tener que haber tenido que ir tan rápido. Igual era para una charla un poco más o para un taller, pero bueno. Ahora me preguntáis si... ¿Queréis ir haciéndome preguntas de algo que no hayáis seguido? ¿Alguna duda que tengáis? ¿Alguien? ¿No? Vale. Vale, entonces... Por ejemplo... a ver, que lanzo... Vale. Por ejemplo, los servicios, ¿no? Esto es una aplicación real, ¿vale? Entonces, bueno, este es digamos, la clase de test. Bueno, aquí lo que veis es que tengo un proyecto. Estáis viéndolo, ¿no? Se ve pequeño, pero ¿se ve o no? Sí. Tengo un proyecto. Esto es un proyecto NUnit. Se puede utilizar XUnit. Bueno, pero yo he venido utilizando normalmente NUnit y ahora me da un poco pereza pegarme con ello, vamos, o sea que... Vale, entonces, en la clase general bueno, esto probablemente no quiero ni explicar en NUnit ni nada, ¿vale? Pero os vais apuntando nombres y... en la clase, digamos, que establece, en la clase de setup, lo que hago es, como veis aquí, tengo el dependency services, el dependency service, stub, que sería la implementación para testeo, y lo que voy a hacer en este dependency service es ir inyectando los distintos moqueados para los servicios que tengo. Por ejemplo, en esta aplicación tengo el servicio de ficheros, el servicio de autenticación, el de localización, el de conexión, el de conectividad, vamos, uno de pagos, el de propiedades, bueno, un montón, ¿no? Entonces lo que hago es inyectar, registrar, como se haría con un dependency service, inyecto las distintas implementaciones moqueadas con la librería mock, por eso he puesto antes lo de mock para que os quedase con el nombre, que lo que te genera es, tú le pasas una interfaz, por ejemplo, ¿no? La interfaz de llamadas a los servicios REST. Le pasas una interfaz y te moquea esa interfaz, ¿vale? De tal manera que luego tú puedes hacer un setup de los métodos que tú quieras, por ejemplo. El método getCurrentCultureInfo del servicio de localización, le digo que directamente no pregunte, sino que devuelva que estoy en inglés en americano. El de, por ejemplo, más. Importante, el de HTTP Client, ¿no? Que es lo que habíamos dicho. Vale, lo que tengo, si me voy a mi servicio REST, vamos a ver, tengo un set connection
aquí es donde es la magia, que es que el HTTP client me acepta meterle un manejador del mensaje, ¿vale? Eso es inyección de dependencias. ¿Y entonces qué hago? Bueno, pues lo que le digo es, si en el dependency service alguien ha registrado uno customizado, inyéctaselo, y si no, por defecto. Entonces en el test es directamente inyectar el mock en el dependency service. Y en ese mock, bueno, eso lo habéis visto aquí arriba, ¿vale? Para la interfaz message handler le meto uno moqueado. Y lo que hago es definir un método, bueno, que aquí me lo he puesto un poco más bonito para que luego no tener que meter esto en cada test, que lo que digo es, haciendo también uso de un recurso, porque el send async es internal, y entonces hace falta usar mock protected, que está aquí declarado, ¿vale? No sé si me seguís. Lo que hago es hacer un setup de send async, el método que yo quiera, con la URI que yo quiera, y devolver el código y el content que yo quiero. Esto me permite poder decir, bueno, pues si por ejemplo quiero probar que tengo un listado de, yo qué sé, de hoteles, por ejemplo. Tengo un listado de hoteles, pero ¿qué pasa si me devuelve el servidor un 500? ¿Vale? Esto a mí me parece que es súper potente a la hora de asegurarnos de que estamos haciendo un buen trabajo con nuestra arquitectura y nuestro código. Porque ese es el tipo de situaciones que normalmente no controlamos y que solo nos imaginamos. Y que solo probamos alguna vez en un entorno en local y con cariño. Y esto lo que me hace es, vale, yo directamente quiero probar ese caso. Y lo que hace es que mi código explote la primera vez y me va a hacer repensarme si mi código está bien planteado, está bien desacoplado, si estoy realmente haciendo un código que es entendible en este tipo de situaciones, ¿vale? Es decir, yo no puedo decir que haga TDD, pero lo que sí que hago es desarrollar el caso de éxito, y como luego no me planteo test de todo, no quiero un 100% de cobertura de código, lo 100% de cobertura de experiencia de usuario. Es decir, yo veo que en lenguaje ágil o en lenguaje Scrum diríamos qué historias de usuario tengo, y esas son las que quiero probar. Veo cuál es lo más importante de probar de cada una de las historias de usuario y me lo planteo en base a un test, en base a... Sí. Espera, que si no se escucha. Hola. Hola. Es que me ha llamado la atención lo que has dicho del 100% de la experiencia de usuario. Sí. O sea, me parece más práctico eso que hacer un 3% del coverage de todo el código. Pero, ¿lo haces por view model? O sea, ¿de cada pantalla de la aplicación testeas todos los casos posibles? ¿O tienes unos handlers genéricos? Si te digo que sí, te miento, pero si te digo que no, también. Es decir, por ejemplo, aquí, efectivamente, si mi entrada es por ViewModel. ¿Por qué? Porque mi ViewModel, en un modelo MVVM, es, digamos, la parte de arriba. Es lo que hemos visto antes. De la capa de arriba son los ViewModel. Entonces, sí, lo que haré será testear por ViewModel. Pero no todos los ViewModel. No estoy diciendo que haya que testear todos los ViewModel per se, sino yo, es mi recomendación, testeo aquellos que el usuario que he reconocido. Es decir, por ejemplo, no, un bug no, por ejemplo, lo que he dicho antes, el caso de éxito habitual, hacer una reserva. Pues hacer una reserva, voy a probar el Booking View Model, no sé cómo se llama en este caso, el Main View Model, será hacer una reserva. Por ejemplo, el tema de los pagos. ¿Qué pasa si yo estoy haciendo una reserva, pero mi proveedor de pagos está caído? Pues eso es un caso esa es una experiencia de usuario que he reconocido. Porque dentro de Scrum o dentro de la agilidad tendré una user story que será, como usuario quiero pagar una vez. En esa historia de usuario lo que diré será, definiré lo que quiero que pase cuando el proveedor de pagos está caído. ¿Qué voy a dar? ¿15 minutos de gracia?
o directamente cancelo la reserva, lo que identifique, esa es lo que yo considero experiencia de usuario, y eso es lo que quiero probar. Identifico que quiero probar que el servidor de pagos esté caído. Dentro de eso, pues veré si me vale que probar cuando es un unauthorized o cuando es un internal server error, que igual te da igual en ese caso, simplemente con que esté caído ya te vale. A eso voy con el tema de experiencia de usuario, no sé si me explico. El típico caso también, ¿qué hace tu aplicación si no tienes conectividad? ¿Alertas al usuario? ¿No lo alertas? Sale el típico banner en rojo de no tienes conectividad, o crashea la aplicación. Pues yo normalmente lo que me pasa es que hago el desarrollo del caso de éxito habitual y cuando no hay conexión, crashea. Pero a partir de que hago un test y defino lo que quiero que pase, mi aplicación es mejor porque me va a permitir darme cuenta de ese tipo de situaciones. Pues quiero que pase que salga un banner y diga no hay conexión. Voy y enlazo un poco con otro. No hace falta hacer un test de UI para saber que ha salido un banner. Desde viendo el banner o no estoy mostrando el banner. Si estoy llamando a un servicio que tenga de notificaciones o no lo estoy llamando. ¿Que quiero probar luego el servicio de notificaciones? Pues haré un unit test sobre el servicio de notificaciones, pero no me hace falta hacer un UI test para ver si está saliendo un banner en rojo. Es que es como automático. Si te acercas la boca, funciona y a veces no. Y con eso creo que hemos agotado el tiempo, pero preguntas y respuestas. A ver, esto que está en... Me acerco allí si queréis, si... Toma. Vale, dime la pregunta. Que sea... No, que de modo general, cuando dices el 100% de... Cuando te refieres al 100% del... Bueno, ya. Hola, no. Cuando te refieres al 100%, entiendo que son casos críticos de tu aplicación, no en general a todo, ¿no? Porque si no sería una locura, o sea, todos... Sí. En el caso de la tarjeta de crédito, pues tiene mucho sentido porque eso es muy importante, pero a lo mejor muestras una página de información que no tiene ninguna... Está en mi cabeza... Hola. En mi cabeza eso no está afectando a la experiencia de usuario. Es decir, yo quiero identificar los casos que realmente están afectando a la experiencia de usuario. Que un usuario quiera usar la tarjeta de pago, el formulario de tarjeta y no le funcione y no le esté dando razones por las que no está funcionando, es una experiencia de usuario terrible. En cambio, que no le salga una pantalla de información, pues probablemente no le ponga ni... Vamos, no haga ni un test seguro. Porque es que... O sea, yo esto he llegado hasta aquí porque soy súper pragmático. Entonces lo que no quería era estar probando como un mono, pero sin embargo lo que sí que quiero es que mi código se vea afectado por las pruebas que haga. Y no quiero probar cualquier cosa porque, sabes que siempre como ingenieros, como personas técnicas, siempre tendemos a hacer lo que más nos mola en plan técnico. Pero eso no es lo que los usuarios están esperando de nosotros. ¿Sí? ¿No? ¿Más preguntas? Funciona eso ya. Vale, no sé si me oye. Vale. Tú como programador, ¿cómo empiezas? ¿Haces a la vez el testeo junto al de sistemas? Primero haces el moqueo de los test y luego aparte a raíz de los mocks generas todo el desarrollo y lo implementas uno a uno. Vale. A ver, ya... O inconvenientes que hayas visto en uno u otro. Lo más importante, que igual no lo he remarcado bien, es seguir un patrón de diseño consecuente y que tu arquitectura también lo sea. O sea, que tengamos una arquitectura desacoplada y una arquitectura que te permita testear. Eso normalmente funciona también por prueba y error. O sea, ahora ya he hecho muchas. Viven a la vez, ¿no? Más o menos. Ahora ya he hecho muchas y entonces ya hago las arquitecturas que sé que me empezó todo claro, es que eso es lo bueno de los tests, de este tipo de test. Claro. Que hacen que tu arquitectura sea mucho mejor, porque cuando intentas probar algo
y te crashea porque no está desacoplada, o la desacoplas o no lo pruebas. Entonces es una manera de asegurarnos que estamos haciendo cosas, que es lo que decía al principio. Esto. Es una manera de asegurarnos que nuestro código está menos acoplado, es más legible y se entiende. ¿Por qué? Y es estandarizado. ¿Por qué? Porque sigues cosas que la gente espera que sigas. ¿Y cómo te aseguras de eso? Te aseguro que simplemente, si no sé si trabajáis de manera ágil o tal, pero bueno, con cada historia de usuario, con cada requisito, con lo que quieras, como lo quieras llamar, por eso hablo de experiencia de usuarios de manera más general. Si con cada uno solo haces un test, tu aplicación incrementa su calidad en 1000. Porque ese código, ese test, que parece que puede ser el más simple, te hace que tu arquitectura cambie. Es verdad que puede parecer al principio un poco loco cuando traes aquí a alguien a los test y ves todos los servicios que usas y todos los servicios que tienes que moquear. Pero bueno, también hay a veces que me pongo más papista que el Papa y otras que no tanto. Es decir, por ejemplo, aquí veis que intenté moquear, que esto es un problema que no nos da tiempo, pero bueno, me hubiera gustado, que es el tema de la navegación. Xamarin Forms Mocks, la librería esa, te moquea esto por ti. Pero a mí me parecía especialmente interesante moquearlo para hacer distintos tests, para saber a qué pantalla va el usuario, dónde quiero llevarlo o tal. Entonces, te puedes poner más papista que el Papa, no es algo que suelo hacer, pero bueno, en este caso, ¿sabes? Depende, ¿sabes? Pero no sé si contesta eso a tu pregunta. Más o menos, sí. ¿Más preguntas? Sí, hola. Quería preguntarte, ¿cómo harías cosas específicas de móvil? Por ejemplo, cuando entras en background, sales del background, ¿cómo lo pruebas eso? Claro, bueno, porque tú cuando haces ese tipo cuando gestionas ese tipo de situaciones, estás usando recursos de iOS o de Android. Es decir, es que eso de hecho lo he hecho. O sea, es lo mismo. Lo que te vas a crear es una interfaz. Vamos a ver. O sea, no me acuerdo exactamente cuál es la implementación concreta, pero hay una serie de eventos que te dicen, tanto en iOS como en Android, que tu aplicación está entrando en background. Bueno, disappearing o tal, de cualquiera de las estas. Pero lo que vas a hacer lo que haces es una interfaz que, digamos, que generaliza tanto Android, la implementación de Android como de iOS. Normalmente, no sé si esto me lo pueden corroborar, pero Xamarin usa un poco siempre la línea de iOS y luego lo adapta a Android, y yo hago un poco lo mismo. Es decir, veo cómo lo hace iOS. Si iOS funciona con eventos y me manda un evento cuando mi aplicación está entrando en background, pues yo hago una interfaz que se ajusta a iOS y luego la apaño en Android. Luego tienes esa interfaz, que es probablemente el principal escollo que tienes que salvar, tener una interfaz que generalice el comportamiento de iOS y de Android. Ya simplemente en el test de integración es moquear ese como otro servicio más. Lo moqueas y haces un setup a través de la librería mock, haces un setup del evento on disappearing o entering in background. Vale, muchas gracias. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Otra pregunta. Bueno, test unitarios, tú nunca inicias una vista real. No. A mí me ha pasado que las vistas parece que todo va a funcionar bien si tu BioModel está bien, pero en algunos casos me ha dado que fallaban, incluso en producción me ha pasado. Y Sí. a partir de aquel momento, o sea, el constructor de la vista, ¿A qué tipo de fallo te refieres? el constructor de la vista da una excepción por algún motivo, que en el constructor se iniciaba el BioModel y de ahí ocurría algo y en alguna condición que se daba a la vista, pues la vista podía crashear. Y a partir de ese momento, yo en todos los test unitarios de BioModel o de una feature de la aplicación, lo que hago es un test para comprobar que la inicialización de la vista no peta.
Y eso lo que ha hecho, en realidad, es mejorar muchísimo el coverage, y lo que me aseguro es que las vistas, por lo menos el constructor, no fallan al iniciarse. Y por eso te preguntaba si esto es una locura que estoy haciendo yo solo, o alguien me acompaña. A ver, yo no utilizo mi implementación del modelo MVVM es casera. O sea, casera me refiero, no me la he inventado yo. Simplemente recuerdo que cuando empecé en Xamarin hace 10.000 millones de años, pues leí un artículo de alguien que implementaba MVVM de una manera, y yo la he seguido. Es decir, no sigo ni Prism ni nada, ¿no? Nunca me he enfrentado a que una vista no se genere. Quizás es por eso, porque mi implementación, o sea, ese tipo de cosas a las que me refería. Nunca me ha pasado que mi vista no se construya bien, porque todas las hago igual. Entonces, si me falla una, creo que me tendrían que fallar todas. Y entonces no suelo intentar cambiar nada en eso. O sea, no cambio nada en la manera en que mi viewModel genera la vista. Entonces, cuando navego de un viewModel a otro, la vista y la muestra no tiene mucho punto de error. Y si me da un error, es probablemente por la versión de Xamarin Forms o alguna historia, un bug o lo que sea, y entonces lo gestiono de otra manera. A eso es a lo que me refería, que si tenemos un método de desarrollo flexible y ágil, nuestro tiempo de respuesta ante ese tipo de cosas es suficientemente bueno en la mayoría de casos. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Yo qué sé, antes hacíais mención esto me vino una inspiración, bueno, parezco un iluminado, no. La startup esta que se dedica a hacer mapas, explicaban algo así en una de sus charlas que yo pude ver, como realmente lo que yo entendí, que igual lo entendí mal, pero bueno, lo que yo entendí es que su proceso de validación, su proceso de testing, es que hacen este tipo de test y realmente utilizan a sus usuarios finales como testeadores reales de la aplicación, porque luego su método de desarrollo, es tan ágil que, porque hacen 10.000 despliegues al día, o sea, hacen una cosa loca, que a nada que encuentren algo, lo cambian y ya, ¡pum!, lo arreglan. Integración continua. Integración continua, sí, básicamente. Es que esto va muy asociado a integración continua. Porque esto, obviamente, no he explicado, pero si esto luego lo automatizas, pues claro, ya tienes la cremita. Y a nivel de, ya por preguntar ya, a nivel de coverage, ¿te Sí. preocupa, no te preocupa? ¿Pasas No. de ello completamente? Paso de ello completamente. Algo que a mis compañeros les molesta un poco a veces. Pero es que no he encontrado ninguna situación. El día que me la encuentre igual cambio de opinión, pero no he encontrado ninguna situación en la vida real que... O sea, eso es así de pragmático. El día que me encuentre ese tipo de situación me preguntaré por qué y veré qué tengo que hacer, pero por eso digo que yo busco 100% de testeo de experiencia de usuario, no de código. Muy bien. Espera, que si no se te oye. Digo que si te reportan errores de algo que no has contemplado en tus tests, no lo vuelves inmediatamente un test. O sea, un Sí. bug que llega de cualquier otro sitio, test. Por supuesto, porque si me reportan algo que no he testeado es que no he cubierto toda la experiencia de... ¿Es algo que pactas con el equipo? ¿Cómo funciona eso? O sea, ¿todos los bugs que llegan se vuelven test o también depende de la prioridad o de la complejidad del bug? Es que muchas veces, esto lo que me he encontrado es que me ayuda en ese tipo de situación, gracias por preguntarlo, porque he encontrado que este tipo de test, sobre todo el tema, eso me pasa con el tema del HTTP Client, que para mí fue algo que me habilitó el resto de cosas. Porque muchos de los bugs que te reportan en una aplicación móvil no tienen que ver realmente contigo, tienen que ver de cómo se comporta el servidor y qué está pasando. Claro, tu aplicación es la punta del iceberg, entonces todo pasa por tu aplicación, pero realmente no es
si es problema tuyo, pero... ¿Y entonces qué pasa? La típica situación que se encuentra, que te llega un usuario y te dice, es que me está pasando esto en esta situación, y tú dices, ¿y ahora cómo yo compruebo esto? ¿Cómo me creo un entorno en el que el servidor me pruebe que el token ha caducado, lo estoy intentando renovar y en el proceso el servidor ha caído? Me estoy inventando. Es imposible. Te vuelves loco. Bueno, sí, lo puedes hacer con... Tendrías que tener, pues, como hace la gente, dockers con distintos entornos, Kubernetes o yo qué sé, cosas en las que no entiendo. Y para mí, desde el punto de vista de app móvil, esto me ha ayudado un mogollón porque ha caducado. Y la siguiente respuesta, eso por ejemplo lo podemos ver aquí. No sé si aquí, o en este, o en otro, pero... ¿Qué pasa? ¿Que el token ha caducado? No sé si era en el main o algo... Bueno, intentaría buscarlo y me tiraría ahora un buen rato, pero... El token ha caducado y lo siguiente que tengo que devolver, ¿qué es? Que el refresco, la llamada a que me refresque el token me devuelve un 500. Pues con este tipo de implementación de HTTP Client yo puedo enlazar ese tipo de cosas. La librería mock me permite hacer ese tipo generar ese tipo de situaciones. Entonces, cuando alguien me reporta un bug y yo quiero validar que realmente he resuelto ese bug, ¿cómo lo hago si no es creando un test que exactamente me pruebe ese caso que me están reportando? Lo normal que hacemos habitualmente es intuición, ¿no? Pero es que eso, a las pruebas me remito, no funciona casi nunca. O sea, tú por intuición, vale, llega un momento que conoces tanto tu código que dices, creo que esto lo va a solucionar. Pero la mayoría de veces simplemente es un parche que en otra vuelta de tuerca no te soluciona nada. ¿Y has llegado a hacer test que tiran contra servicios reales para comprobar crítica o eso no lo ves necesario? Bueno, una de las cosas que tampoco que pasa muy por encima es que este tipo de test necesita de datos moqueados. Entonces, eso también es muy útil, y es también una lección que es interesante conocer, y es cuando hablamos equipo móvil con equipo backend, tener una interfaz común de comunicación no solo entre el móvil y el backend, sino también entre los equipos está guay. Y los datos moqueados no solo ayudan a hacer los test de integración, a hacer este tipo de pruebas, sino que ayudan en las conversaciones equipo móvil y equipo backend. Porque ¿qué pasa si yo tengo identificados? Yo he moqueado los datos. Vuelve esto porque lo he cogido de la respuesta y lo he moqueado para hacer mis pruebas. Si esos datos cambian, te reportan un bug y tú puedes comprobar si es que el servidor ha cambiado algo o es tu aplicación que no responde bien. O sea, este tipo de test también se basan en datos moqueados, ¿vale? Que son bastante útiles a nivel, no tanto a nivel técnico, que igual puede ser un engorro tener que moquear datos, pero que son bastante útiles a nivel pues no sé, gestión de equipos. Porque defines una interfaz común que tienen que respetar tanto el móvil, y esa interfaz común está en algún sitio plasmada, pum, puesta en un papel. Bueno, en un papel. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? Pues bueno, gracias a los... Espera, que si no me corren a gorrazos. Gracias a nuestros sponsors, que sin ellos el evento no sería posible. Y muchas gracias a todos vosotros por haberme aguantado y por las preguntas. Para cualquier cosa, sigo por aquí, ¿eh?